Coinonía Radio, 1420 AM. Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados, ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Estamos nuevamente al aire para compartir estos momentos de fe, estos momentos de reflexión, estos momentos de búsqueda del camino hacia el reino de los cielos, al cual el Señor muy caritativamente, muy misericordiosamente nos invita, porque nosotros no lo merecemos. Y como ya estamos próximos a este tiempo de la Cuaresma, ya estamos encarrilándonos hacia este tiempo. Ya este miércoles ya estaremos celebrando el miércoles de ceniza. Es un día, ¿verdad?, que como se ha dicho, es un río de gente, de personas que vienen a buscar la ceniza. Lo curioso, ¿verdad?, es que yo no sé, como que valoran más la ceniza que la comunión, y como que piensan que tiene más valor la ceniza que recibir ceniza, que recibir la comunión, cuando la ceniza sacramento, la comunión es un sacramento. El Señor dijo: el que no coma el cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida. Entonces aquí sí tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado con estas cosas. Y entonces quisiera yo comentar de la carta de San Clemente, para ir afinando ya motores, para enfocarnos hacia este tiempo cuaresmal, un tiempo precioso de gracias especiales para poder irnos. Quería comentar esta carta de San Clemente I, Papa, ¿verdad?, que les escribe a los Corintios. San Clemente I les escribe a los Corintios y les dice: fijémonos atentamente en la sangre de Cristo. Qué hermoso, fíjense cómo en esos primeros tiempos de la Iglesia todo estaba verdaderamente enfocado en Cristo, en la comprensión de su persona, de su palabra, en la comprensión de su mensaje, en la comprensión de todo, porque Jesús es el único Hijo de la misma naturaleza del Padre Celestial, y nosotros somos hijos adoptados por Dios. Entonces necesitamos un modelo, porque nosotros, para poder saber cómo agradar al Padre, necesitamos un modelo, y Dios nos regala como modelo a su mismo Hijo Jesucristo. Su presencia entre nosotros es sumamente importante para nuestra salvación, sumamente importante para nuestra salvación. Por eso, estas palabras del Papa, fíjense, además de los primeros papas que hubo en nuestra iglesia, San Clemente, dice San Clemente I, Papa, dice entonces a los Corintios, les escribe: fijémonos atentamente en la sangre de Cristo, démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre suyo. Qué valiosa es la sangre de Cristo, ni tu sangre ni la mía. Lo valioso a los ojos de Dios Padre es su Hijo Jesucristo. Eso es lo verdadero, auténticamente valioso para Él. Entonces, aquellos que nos bañemos con esta sangre de Cristo, que comulguemos esta sangre de Cristo, que bebamos esta sangre de Cristo, nos haremos agradables al Padre Celestial. Nos haríamos nosotros agradables al Padre Celestial en la medida que nosotros estemos uniéndonos a Cristo, ¿verdad? Porque sin Cristo nadie es agradable a Dios Padre. Sin Cristo nadie es agradable. Entonces, esta sangre de Cristo que nosotros bebemos, que nosotros tenemos que beber, que la bebemos, que la recibimos en el altar, en el cáliz, cuando el sacerdote consagra, es la sangre derramada
Esta sangre derramada es valiosísima, representa todo el amor que te tiene Jesús. Ese amor que te tiene Jesús vence la justicia del Padre y alcanza para ti la misericordia. Por eso tenemos que meditar profundamente, asiduamente, constantemente en esta palabra de Dios, profundizarla porque es vida verdadera. Eso es lo que nosotros nos puede llevar a la vida eterna. Sin esta palabra difícilmente nosotros llegaríamos a la vida eterna. Sin esta palabra no conoceríamos al Padre. Sin esta palabra no sabríamos ni siquiera quién somos nosotros. No sabríamos nada. Pero el Señor nos concede saberlo a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. El Señor nos lo concede. Y entonces el Papa por eso escribe de esta manera tan preciosa, ¿verdad? Que démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre suyo, ya que derramada por nuestra salvación, dice el Papa, derramada por nuestra salvación, ofreció a todo el mundo la gracia y la conversión. Porque una cosa se viene en esto, una cosa es que yo me quiera convertir y otra es que Dios lo reciba. Una cosa es que yo me quiera convertir y otra que Dios lo reciba. Son dos cosas diferentes. Yo puedo querer convertirme y si Dios no me recibe, no me sirve absolutamente de nada mis ganas de convertirme. No me sirven absolutamente de nada. Pero cuando yo me quiero convertir para corresponderle al amor que su Hijo Jesucristo me ha mostrado, entonces todo el amor de Dios Padre se derrama sobre mí como se derramaba sobre su Hijo Jesucristo. Es tan grande esto que dice Jesús, como mi Padre me ama, así los amo yo. La intensidad y la calidad del amor impresionantes. La calidad de este amor que nosotros recibimos es impresionante. Y entonces se nos ofrece, por eso dice el Papa, se nos ofrece a todos, a todo el mundo, la gracia de la conversión. Y sigo leyendo las palabras del Papa. Recorramos todas las etapas de la historia y veremos cómo en cualquier época el Señor ha concedido la oportunidad. Fíjense lo que es la conversión, la oportunidad. ¿Sí? Yo no le estoy haciendo un favor a Dios si me convierto. Dios no gana nada si yo me convierto. ¿Sí? La conversión es un favor que nosotros recibimos. Por eso recibimos una oportunidad, repito las palabras del Papa. Recorramos todas las etapas de la historia y veremos cómo en cualquier época el Señor ha concedido la oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a Él. El que no quiera, Dios lo respeta. No, que alguien no quiere, pues un azote en el lomo, luego para que... No. Dios nos respeta, no se molesta. Si Dios se enojara por nuestra actitud, no nos recibiría. Entonces, podría habernos dicho, se va a ver nada más 3 confesiones en toda tu vida y tantéate, porque después de la tercera ya no hay otra. Y pues todo el mundo le tantearíamos aventarnos 2 y la tercera dejarla para cuando estemos ya en la rayita de la muerte, ¿no? Tendremos que tantearle. No, la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que hemos desperdiciado todo, su fidelidad permanece con nosotros. Su fidelidad es grande y también se nos concede a nosotros la oportunidad de arrepentirnos si queremos arrepentirnos a Él. Y continúo con la lectura del Papa. Noé predicó la penitencia y los que le hicieron caso se salvaron. Qué curioso, ¿eh? Claro que ahorita vamos a encontrar muchas corrientes teológicas que nos van a decir que esto de Noé, que es un cuentito, que no fue cierto, que no hubo tal diluvio, que no pudo ser el diluvio universal, etcétera. Pero los últimos estudios científicos que ha habido nos hablan perfectamente que al principio de la Tierra solo había un continente. Y está demostrado cómo fue el movimiento, así como Dios se lo dice a Job, cuando lo enfrenta a Job y le va diciendo, así está marcado en las sagradas, en las palabras de Dios. Eso se hizo un estudio del fondo del mar y están las cicatrices, vamos a decirlo así, del rompimiento de ese continente único. Por lo tanto, se podría hablar perfectamente. Hay varios elementos, pero ahorita no tendríamos el tiempo ni es el tema, pero hay varios elementos que nos podrían ayudar a entender ese misterio como si era posible, verdadera y auténticamente posible.
cita, él no está citando un cuentito de niños, está citando una realidad. Estamos hablando de un hombre santo, San Clemente. San Clemente, él hubiera aclarado que es un cuento, pero no es un cuento. Jesús habla de Noé también, como en los tiempos de Noé, así sucederá en los tiempos del Hijo del Hombre. No está diciendo Jesús que como el cuentito, no, es una realidad auténtica. Entonces dice, Noé predicó la penitencia, pues sí, y tuvieron muchísimo tiempo. Imagínense el tiempo que se llevaría para la pura fabricación. Claro, estamos hablando de un tiempo con una gracia especial para poder alcanzar, para poder realizar, para poder hacer lo que Dios nos pide, porque cuando Dios nos pide algo, nos da los medios de que lo podamos, para que lo podamos realizar. Cuando Dios nos da algo, también nos da los medios para poderlo realizar. Entonces, aquí estamos viendo la gracia de Dios, ¿sí? Y dice, Noé predicó, y todo el tiempo que duró la preparación de aquello, todo el tiempo que duró la preparación, la fabricación del arca, fue un tiempo, es la misma fabricación, la misma elaboración del arca, es un llamado a la conversión, es un llamado a la conversión. Por eso él dice, Noé predicó predicó la penitencia, claro, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que venía encima. Entonces, claro que lo va a hacer Noé, por supuesto que va a estar predicando esto. Y los que le hicieron caso, dice la palabra de Dios, se salvaron. ¿Y quiénes fueron los que le hicieron caso? Solo sus hijos. Solamente sus 3 hijos que entraron con sus esposas al arca y son los únicos que se salvaron. Los demás lo tomaron por loco. Lo tomaron por loco y no por eso no alcanzaron. Acuérdense que el que menosprecia las cosas de Dios no las merece. El que menosprecia las cosas de Dios no las merece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir ahorita a un corte y en un momentito vamos a regresar para poder profundizar en este misterio, para poder ver, esto es la doctrina pura, lo que viene desde el principio de la iglesia, de los santos. Fíjense, estamos hablando de los santos, personas que no nos van a mentir, personas que nos van a llevar de la mano hacia donde ellos se dirigieron, un camino que ellos recorrieron y los llevó a la santidad. Pero vamos a un corte, en un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la comisión organizadora del año jubilar por el 50 aniversario de la diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 19 de febrero se presentará la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera con el maestro Jorge Martínez Cepeda del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal. 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Continuando con la reflexión y con esta lectura del Papa San Clemente I,
ellos, haciendo penitencia de sus pecados, aplacaron la ira de Dios con sus plegarias y alcanzaron la salvación, a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios. Aquí me quiero detener poquito porque vean el contraste de la gente del tiempo de Noé y la gente del tiempo de Jonás. Vean el contraste. En el tiempo de Noé no se arrepintieron, en el tiempo de Noé no buscaron la conversión, al contrario, se burlaron del profeta de Dios porque Noé hablaba en el nombre de Dios, el Señor le dijo lo que venía encima, entonces, pero no le creyeron. Al no creerle, se pierden la oportunidad que tenían de arrepentirse. Cuando viene el diluvio, pues entonces sí, ¿verdad? Yo creo que el día del diluvio, pues todo el mundo tranquilo, pues siempre llovía, no era cosa del otro mundo que estuviera lloviendo, pero de repente no cesa la lluvia, empiezan a desbordarse, Dios empieza a correr y empiezan a sonarles entonces en la cabeza las palabras de Noé. ¿Y cuántas mamás no habrán corrido o habrán querido correr hacia el arca, pero ya los ríos de agua por todos lados ya no les han de haber permitido? ¿Cuántos hubieran gritado, verdad? Llévate a mi hijo, ya, aunque yo no te creí, pero llévate a mi hijo, ¿verdad? Y ahí levantando bebés, cuántas cosas, cuántos dramas no sucedieron en esto. Pero tuvieron un tiempo de gracia, tuvieron un tiempo de misericordia y se les terminó, dejaron que se terminara y al desaprovecharlo no fueron dignos de recibirlo. En cambio, en el relato de Jonás, este profeta que se lo traga la ballena, que vamos a seguir insistiendo porque es algo como aquí lo menciona Jesús y lo mencionan los santos, es algo histórico. Dice, Jonás anunció la destrucción a los ninivitas, pero ellos, haciendo penitencia de sus pecados, aplacaron la ira de Dios. Primero, qué importante es la penitencia. Aplaca la ira de Dios, porque en la penitencia estamos reconociendo que nosotros somos pecadores, reconocemos que nosotros la hemos regado, vamos a decirlo así, reconocemos que nosotros hemos hecho esto, y como lo reconocemos, ahora entonces ofrecemos una reparación a Dios. Nos privamos de cosas que nos gustan, nos privamos de cosas que queremos para poder alcanzar la gracia de Dios. Los ninivitas hacen penitencia de sus pecados, dice la carta, aplacaron la ira de Dios con sus plegarias y alcanzaron la salvación a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios, a pesar de que no estaban dentro de la alianza. Ellos no habían sido circuncidados, por lo tanto no tenían un pacto con el Señor, no lo tenían. Vean, la respuesta del ser humano a Dios, aunque no es suficiente, porque ustedes creen que por el hecho de que el rey se haya echado ceniza en la cabeza, haya mandado el decreto para que se hiciera un ayuno de todas las personas, hasta los animales, que que ya no se sentaba en su trono, sino se sentaba ahí en una piedra que tenía ceniza. ¿A poco eso ya es suficiente para alcanzar el perdón de los pecados? Eso no es suficiente y nunca lo será. Eso no es suficiente, nunca lo será. La misericordia de Dios es grande, pero esta misericordia de Dios acepta nuestros esfuerzos, por pequeños que sean, pero cuando son esfuerzos dedicados o enfocados hacia, ¿cómo diríamos?, a tratar de agradar a Dios, a tratar de corresponderle a Dios. Tenemos un mensaje, una llamada, habló Gisela Santiago, dice, bendiciones a Padre Carlos, gracias, igual. Le pido su oración por mi hermana Judith Santiago, que tiene artritis crónica y le duelen mucho los huesos, para que Dios le conceda la salud. Si esto es lo más conveniente para ella, con mucho gusto. Vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad en esto. Al final vamos a dar la bendición, porque la bendición de Dios es de donde brotan, ¿verdad? De la bendición es de donde brota todo bien para nosotros. La bendición de Dios viene de los méritos de Jesús, que Jesús alcanzó para nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Gracias a los méritos de Jesús nosotros podemos ser bendecidos. Pero como estamos diciendo ahorita, hay una necesidad de corresponderle al amor de Dios. Hay una necesidad grande, una necesidad grave de corresponder a este amor de Dios. Si correspondemos al
al amor de Dios, entonces el Señor puede tomarnos y puede perdonarnos. Aquí dice la palabra de Dios que ellos hicieron penitencia y aplacaron la ira de Dios con sus plegarias y alcanzaron por lo tanto la salvación. Dice el Papa, a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios. Continuó con la lectura del Papa. Los ministros de la gracia divina, los que ministraban la gracia, estaríamos hablando pues de los apóstoles, estaríamos hablando de los sacerdotes. Ya la iglesia empezaba a organizarse ahí. Entonces dice, los ministros de la gracia divina, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron acerca de la conversión. Es el primer llamado, o sea, la conversión es el primer llamado. Arrepíntete, deja de hacer tu voluntad y haz la voluntad divina. Ese es el llamado, porque Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ese es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, eso de no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el camino que tenemos que recorrer. Esa es la verdad que tenemos que profundizar. Eso es lo que nos va a dar vida verdadera. A los ojos del mundo va a ser un desperdicio, A los ojos del mundo no va a entender esto, pero ni necesitamos que el mundo lo entienda. Lo que necesitamos es dar el mensaje. Lo más seguro es que va a pasar lo mismo que en el tiempo de Jonás, que va a pasar, que en el tiempo de Noé. Que cuánta gente no se iría a reírse de Noé, que estaba construyendo aquella arca, ¿no? Se llevarían sus cervecitas ahí para reírse a gusto de él. ¿Qué se convertiría ese pobre hombre? Pero bueno, esto es lo que dice el Papa. Continúa entonces. Los ministros de la gracia, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron acerca de la conversión. El mismo Señor de todas las cosas, Jesús, está hablando de Jesús, habló también de la conversión, avalando sus palabras con juramento. Bueno, aquí cita el Antiguo Testamento. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta. Añadiendo además aquellas palabras tan conocidas, dejen de obrar el mal, casa de Israel. Di a los hijos de mi pueblo, aunque sus pecados lleguen hasta el cielo, aunque sean como grana y rojos como escarlata, si se convierten a mí de todo corazón y dicen, Padre, yo les escucharé como a mi pueblo santo que son. Vean nada más. Díganme si se necesita algo más claro. Ya no se necesita algo más claro. Aquí está, el Señor nos dice, no me complazco en la muerte del pecador. No es como nosotros que nos alegramos cuando los que nos hacen cosas malas les va mal. No, el Señor no es así. El Señor no es así. Entonces dice, conviértanse, dejen de obrar el mal, casa de Israel, aunque sus pecados sean tantos que amontonados lleguen hasta el cielo. Imagínense además hasta dónde llega su misericordia, aunque sí sea la gran cantidad de pecados, y aunque sean rojos como la escarlata, si se convierten, fíjense, aquí está bajo condición, si se convierten, no dice, no importa, yo soy bueno, ustedes síganle ahí nomás, échenle ganas, no, si se convierten, está esto bajo condición, si se convierten y a mí de todo corazón, con todo el corazón. Esto es importante, si se convierten a mí de todo corazón y me llaman como lo que Dios Él se está portando con ellos como Padre, yo los escucharé como mi pueblo santo que son. Tenemos ahora aquí una llamada. René Quiroz dice que está pidiendo oración por su matrimonio y la unión de su familia, y me manda saludos. Muchas gracias, René, con mucho gusto. Claro que sí, al final vamos a dar la bendición para poder continuar. Pues es que la bendición es lo que trabaja en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros ponemos de nuestra parte un poquito, en realidad el que hace las cosas grandes es Dios. Nosotros tenemos que vencer la pequeñez de nuestros gustos, que parecen un monstruo insuperable, pero es la pequeñez de nuestros gustos. Una familia, para que esté bien, necesita tener a Dios. Si no tienen a Dios, es imposible. ¿De dónde quieren sacar el bien? Entonces se necesita tener a Dios. Se necesita que sea una familia según la voluntad de Dios. Es decir, que cada quien haga lo que está en el plan
plan de Dios que haga cada quien. Es la única manera de que una familia dé resultado, es la única manera que una familia haga feliz. Si alguien de la familia ama a alguien de la familia más que a Dios, entonces estaría amando con desorden, y ese desorden va a ocasionar a fin de cuentas la destrucción total, porque el mal, el desorden, jamás podrá provocarnos a nosotros un bien verdadero. Por eso el llamado de hoy que estamos meditando, para calentar motores, ya que viene la Cuaresma, el llamado de Dios para nosotros es un llamado importante. Conviértanse, cambien de camino, rediríjanse. ¿A dónde? Regresar al orden establecido por Dios desde el principio, donde todo estaba bien, porque todo estaba según la voluntad de Dios. Cuando la familia es según la voluntad humana, es un desastre. Es un desastre. Cuando Adán y Eva dejaron de ser la voluntad de Dios para hacer la propia, miren qué desastre estamos hasta la fecha. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios, esa que está en el orden perfecto, nos lleva a la felicidad para la que hemos sido creados. Pero vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, 1420 AM. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Entonces, continuando con esta carta, continúo la lectura de la carta del Papa San Clemente. Queriendo, pues, que todos los que él ama se beneficien de la conversión, confirmó aquella sentencia con su voluntad omnipotente. Fíjense, queriendo que todos los que él ama, ¿a quién ama él? A todos. ¿Quiénes alcanzan todo? Los que correspondan a su amor. No los que crean en él, los que correspondan a su amor. Entonces nosotros necesitamos corresponderle al amor de Dios. ¿Nos ama? Sí, sí nos ama, pero para hacer nuestro todo lo que Dios nos quiere dar,
tenemos que corresponderle a su amor. Vamos a seguir esta lectura para que vayamos viendo cómo es necesario esa correspondencia. Repito entonces, queriendo pues que todos los que él ama se beneficien de la compasión, confirmó aquella sentencia con su voluntad omnipotente. Sometámonos pues a su espléndida y gloriosa voluntad, e implorando humildemente su misericordia y benignidad, refugiémonos en su clemencia, abandonando las obras vanas, las riñas y la envidia, cosas que llevan a la muerte. Seamos pues hermanos humildes de espíritu, abandonemos toda soberbia y altanería, toda insensatez, y pongamos por obra lo que está escrito, pues dice el Espíritu Santo: no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su fortaleza, no se gloríe el rico de su riqueza. Quien se gloríe, que se gloríe en el Señor, buscándolo a Él y obrando el derecho y la justicia, recordando las palabras del Señor Jesús con las que enseña la equidad y la bondad. En efecto, dice el Papa, Él dijo: sean misericordiosos y alcanzarán misericordia, perdonen y serán perdonados, como ustedes hagan, así se hará con ustedes, den y se les dará, no juzguen y no serán juzgados, en la medida en la que sean benignos, experimentarán la benignidad, con la medida que midan, serán medidos ustedes. Vean nada más qué riqueza, ¿no? Vámonos más despacito para poder saborear todo esto. Repito entonces, sometámonos, dice el Papa, a su espléndida y gloriosa voluntad. Fíjense el verbo que utiliza, sometámonos. No basta con conocer, no basta con creer. El creer y el profundizar en su palabra tiene que llevarte a someterte a Él. Esto es la parte fuerte, esta es la respuesta. Así es como Dios quiere que le respondas. Acuérdense, yo no entiendo cómo es que las personas han llegado a creer que pueden llegar al cielo desobedeciendo a Dios, porque llevan una vida de desobediencia. No hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la propia voluntad. Rezan si les da su gana, van a misa si quieren, hacen las cosas como ellos quieren y de todos modos piensan que tienen que entrar al cielo. Si del cielo, si del paraíso fueron expulsados Adán y Eva por la desobediencia, ¿cómo es que alguien piensa que puede desobedecer a Dios y de todos modos salvarse? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿De dónde tomaron ese concepto? Qué cosa tan más errónea y terrible, porque les puede llevar a su condenación. Por eso el Papa utiliza un verbo, sometámonos. Hay que someternos, pues, a su espléndida y gloriosa voluntad. Sigo la carta. E implorando humildemente su misericordia y benignidad, refugiémonos en su clemencia. Fíjense, refugiarnos en su clemencia, tener clemencia de nosotros. ¿Y cómo vamos a refugiarnos en la clemencia? Abandonando las obras vanas. Entonces hay una manera, no basta con querer, porque hay algunas personas que piensan que pueden hacer lo que les dé su gana, pueden pelearse con la gente, pueden gritar, pueden insultar, no se puede. Ustedes no pueden ofender a un bautizado sin ofender a Cristo, no se puede, porque los bautizados somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo ofendo a un bautizado, estoy ofendiendo el cuerpo de Cristo. Yo no puedo ofender el cuerpo de Cristo sin ofenderlo a Él. Sí, yo les decía en una homilía, imagínense que yo le diga que me esté riendo de una persona y de repente se levanta me dice: oye, ¿por qué te estás riendo de mí? Yo le digo: no, yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de tus orejas. Entonces la persona diría: pensé que te rías de mí. No, pues si sus orejas son Él, forman parte de Él. Te estás riendo de mí porque son mis orejas, me diría. Es lo que Jesús le dice a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Lo dijo: ¿por qué persigues a los que creen en mí? Pero ¿quién eres, Señor, que yo te persigo? ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. ¿Y a quién perseguía Saulo de Tarso? Perseguía a los bautizados, a los que habían creído en Cristo.
pero como los perseguía, los golpeaba y los encarcelaba, estaba persiguiendo, golpeando y encarcelando al mismísimo Cristo, porque lo estaba haciendo con su cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo de una manera misteriosa, por eso es cuerpo místico, es de una manera misteriosa, no es fácil de asimilar, de comprender, pero es una realidad pues que nos trasciende, que va más allá de nuestra pobre conversión. Entonces vamos nosotros a refugiarnos en la clemencia de Dios, pero abandonando las obras vanas, y enumera las cosas el Papa, las riñas, es decir, los pleitos y todas estas cosas, ¿no? La envidia, dice el Papa, cosas que llevan a la muerte. Los pleitos, fíjense, los pleitos y la envidia llevan a la muerte, dice el Papa. Llevan a la muerte, dice sigo con la lectura. Seamos, pues, hermanos, humildes de espíritu. Abandonemos toda soberbia y altanería, toda insensatez. Y pongamos por obra lo que está escrito, pues el Espíritu Santo dice: no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su fortaleza, ni se gloríe el rico de su riqueza. Quien se gloríe, que se gloríe del Señor, buscándolo a Él y obrando el derecho y la justicia. Sí, estas son las palabras, ¿verdad?, que también Jesús nos va a decir, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Esto nos daría salud física, es salud física, salud espiritual, nos daría salud mental. Todo lo puede corregir Dios en nosotros, absolutamente todo. Por eso la persona ya caído en el hoyo más profundo, lo único que Dios pide es: el que más me haya ofendido, que más me ame. Es lo que Dios pide. Es lo que Dios pide. Así de que si alguien dijera, no, es que lo que yo hice no tiene nombre, sí tiene nombre, ya está especificado toda clase de pecado, todo tipo de pecado, y nadie se ha inventado un pecado nuevo, solo unas formas nuevas, tal vez más degradadas, tal vez más perversas, de hacer el mismo pecado, porque no se puede, nadie puede inventar nuevos pecados. Los mismos pecados con diferentes modalidades, nada más es lo que hace es lo que se puede llegar a hacer por el ser humano. Entonces, dejemos esa soberbia, dejemos ese creer que podemos ser felices y estar bien sin Dios, que podemos despreciar las cosas de Dios, menospreciar las cosas de Dios como si no sucediera nada. Claro que sucede, por supuesto que sucede. ¿Cómo no va a suceder nada si estás despreciando? Cuando nosotros abrazamos el pecado, despreciamos a Dios. Y si despreciamos a Dios, si despreciamos su voluntad, que es la que nos quiere llevar al cielo, pues entonces es como gritarle a Dios: cierra esa puerta del cielo porque no pienso entrar ahí. Cierra esa puerta del cielo, es lo que le estaríamos diciendo. Entonces, pobre del que así lo hiciera, pobre del que lo hiciera, porque imagínense cerrar las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abriendo otras puertas. Estamos abriendo otras puertas a lo que nos destruye, a lo que nos hace daño, a lo que nos hace mal. Por eso todo tiene que encauzarnos a Dios, y si no nos encausa a Dios no nos debe de importar. Dice el Papa entonces: en efecto, Jesús dijo: sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Claro, es que así, si nosotros vivimos así, entonces nosotros vamos a, como diríamos, seríamos hijos, los hijos adoptados que se han esforzado por parecerse a su Padre. Y eso le llenaría al Padre Celestial de alegría, le llenaría a Jesús mismo de alegría, le llenaría de una auténtica alegría, porque Él quiere nuestra salvación. Él lo que quiere es nuestra salvación. Por eso dice: ajustemos nuestra conducta a estos mandatos. Y así, obedeciendo a sus palabras, comportémonos siempre con toda humildad. ¿Sí? Ajustemos, fíjense el verbo que utiliza: ajustar. Cuando uno va a ajustar algo, no es agradable ajustar. Si yo voy a ajustar la ropa de una persona, entonces voy a meterle tijera y voy a tener que cortarle para poder ajustar las cosas. Bueno, nosotros tenemos que meterle tijera a nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que cortar? Lo mismito que si fueras con el doctor. Ya ven que cuando uno va con el doctor, pareciera que antes de entrar nosotros entró nuestro peor enemigo para decirle todo lo que nos gusta y para que nos lo quite. Y nos empieza a decir todo lo que nos gusta y tenemos que empezar a evitar. Pues es lo mismo aquí, es lo mismo. Tenemos que ajustar nuestra vida, tenemos que cortar lo que nos gusta a nosotros para ir creciendo en los
utiliza este verbo el Papa. Ajustemos nuestra conducta a estos mandatos. No son sugerencias, son mandatos. El que no conoce estos mandamientos divinos no conoce el camino. El que no los conoce y no los cumple no lo puede agradar. Puede ser que crea en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que agradarlo. ¿Quieres agradar a Dios, al que te puede salvar a ti y a todos los que tú amas? Entonces tienes que conocer sus mandatos, tienes que comprender sus mandatos y ajustar tu vida a sus mandatos. Vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos para nuestro último segmento. Gracias. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Sabías que la Diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Comisión Organizadora del Año Jubilar por el 50 aniversario de la Diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 19 de febrero, se presentará la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera con el maestro Jorge Martínez Cepeda, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal. 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Con esta lectura entonces, dice el Papa, ajustemos nuestra conducta a estos mandatos y así, obedeciendo a sus palabras, comportémonos siempre con humildad. Dice, en efecto, la palabra de Dios, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Vean esto, qué importante es que estas palabras, ¿verdad? Es un santo, es una persona que conocía a Dios, por eso puede hablar con tanta sencillez y con tanta profundidad. Por ejemplo, nosotros buscamos mucho, y muchas personas hablan siempre aquí a los programas de radio pidiendo por oración, pidiendo por intercesión. Sí, y con mucho gusto se hace, por supuesto. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, citada aquí por el santo. Dice, dice Dios, en ese pondré mis ojos. Vean, no dice nada más en los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos autoridad para interceder por ustedes. Fuimos puestos por Dios para interceder por su pueblo y por el mundo entero. Sí, fuimos puestos por Dios para eso. Pero ustedes pueden ser agradables a Dios y pueden llegar a mover, tu oración puede llegar a tocar el corazón de Dios. Tu oración lo puede hacer. Aquí está escrito, aquí nos lo recuerda el Papa. Entonces, repito, dice, porque él cita la palabra de Dios. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. ¿En quién va a poner sus ojos y por lo tanto sus oídos? En el humilde. Entonces hay que trabajar la humildad. En el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Pero no se estremece de miedo. Miedo, solamente podemos tener miedo de perder a Dios, sí podemos tener ese miedo, pero no un miedo que nos paralice, solamente un miedo que nos motive a luchar para no perder ese reino de los cielos, para no perder ese amor con el que Dios nos ama.
solamente eso. Entonces, ante ese pondré mis ojos, dice el Señor, en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras. De este modo, dice el Papa San Clemente, dice, de este Papa, imitando las obras de tantos otros grandes e ilustres, no somos los únicos, ni somos a los que se nos está pidiendo más, no, es que el Señor a todos nos ha llamado, pero de manera especial a ti, de manera especial a mí. Entonces yo tengo que responderle y tú tienes que responderle. No me voy a esperar yo a que todos los sacerdotes le respondan, ni tú te vas a esperar a que todos los bautizados respondan. No, tenemos que empezar cada uno a responderle. Entonces regreso a la lectura. De este modo, imitando las obras de otros tantos grandes e ilustres, corramos de nuevo hacia la meta que se nos ha propuesto desde el principio y que es la paz. No perdamos de vista que al que es Padre y Creador de todo el mundo, no perdamos de vista al que es Padre y Creador de todo el mundo. Es que es nuestro Padre, es hacia donde vamos, no tenemos que desviar la mirada. Nosotros no hemos venido a ser felices en el mundo, hemos venido a ser felices con Dios. Aquí en esta tierra estamos para poder vencernos y conquistar el cielo, pero nosotros no nos vamos a quedar aquí. Entonces, ¿para qué construir? Vamos a construir lo que Dios quiere, como Dios quiere nada más, trabajar por eso en lo que Dios quiere, como Dios quiere. Sí, tenemos que cumplir cada quien, ¿verdad? El casado con sus obligaciones de casado, el soltero con sus obligaciones de soltero, el consagrado en sus obligaciones de consagrado. Claro que sí, hay que cumplir, porque si no cumplimos, el sacerdocio es voluntad de Dios, la familia es voluntad de Dios, entonces tenemos que cumplir en la familia, tenemos que cumplir cada quien en nuestro estado de vida. ¿Sí? Entonces, sin perder de vista, dice el Papa, al que es Padre y Creador de todo el mundo, y tengamos puesta nuestra esperanza en la magnificencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece. Es que nosotros estamos tan necesitados de la paz, no de una paz que es ausencia de guerra, no es la paz que necesitamos. Nosotros necesitamos llenarnos de la paz que da el sabernos amados por Dios. Esa es la paz que necesitamos vivir, sabernos amados por Dios, tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Sabernos amados por Dios. Entonces el ser humano se calma, entra en una paz profunda cuando se llena de Dios, porque empieza a hacer aquello para lo que fue creado. ¿Cómo vamos a llegar a todo esto? Hay un camino. El camino es la purificación espiritual por el ayuno y la misericordia. Son dos elementos que tenemos que trabajar, no solamente el ayuno y no solamente la misericordia. El ayuno nos va a ayudar, el ayuno nos va a ir perfeccionando, ¿sí? Nos va a ir preparando para poder hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El ayuno, ayunar de las cosas que nos agradan, pero no solamente el ayuno, sino la misericordia. Voy hacia la lectura del Papa. Siempre, hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y la misma creación natural es para cada fiel verdadero adoctrinamiento que lo lleva a la adoración de Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, manifiestan la bondad y omnipotencia de su Creador y la admirable belleza de todos los elementos que le sirven. Está pidiendo a la criatura inteligente una acción de gracias. Qué importante es todo esto. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que dejar aquí. Pues yo los invito, ¿quieren alcanzar todo de Dios? Denle todo a Dios. Sumérjanse, mediten sobre estos elementos, la penitencia y la misericordia, los dos elementos que tenemos que trabajar para agradar a Dios, y el Señor te va a dar todo cuanto necesitas. Les doy la bendición y vamos a pedir por nuestros hermanos, por todas estas peticiones que nos mandaron hoy, ¿verdad? El matrimonio de René y por la familia, ¿verdad? Por esta Judith que se encuentra con esta enfermedad, ¿verdad? Para que el Señor le conceda la gracia de la sanación o la fortaleza si esto le ha de purificar. Les damos la bendición entonces. El Señor esté con ustedes
y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que esta bendición del Señor les conceda las gracias que necesitan para que cada vez sean más de Él, ustedes y su familia, para que sean felices ustedes aquí y luego en la eternidad compartamos esa felicidad. Muchas gracias. Si nos permite, nos seguiremos escuchando. Buenas noches. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Koinonia Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la Arquidiócesis de Tijuana y Diócesis de San Diego. Agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatólico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Muchas gracias y Dios te bendiga.